Madrid, viernes por la noche. Las Luca, un hombre pero aquella noche. El destino tenía otros planes. Aldo Martina, ese ahora... Oye, ¿todo bien?, preguntó Lucas, acercándose con cautela. Pero Lucas sintió el instinto que despierta en los padres, ese que distingue el peligro sin necesidad de explicaciones. Dio un paso al frente, su voz salió firme. Ella viene, no hubo pelea, solo una tensión muda que terminó con los hombres alejándose entre risas y murmullos. Martina, tú, sí, vamos. Durante el trayecto en taxi, ella lloró sin decir palabra. Lucas no hizo preguntas, solo observó cómo la ciudad pasaba tras el cristal, como si cada luz contara una historia de alguien que también fingía estar bien. Gracias. Gracias. Y, por favor, no digas nada de esto. ¿No hallé esa noche? Lucas no durmió. Sintió que había cruzado una línea invisible, como si hubiese mirado dentro de una vida que no le pertenecía. No sabía que esa decisión, tan simple y tan humana, cambiaría todo, porque al día siguiente, cuando regresó al trabajo, ella no. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid. Lucas preparó cuando llegó a la oficina. El ambiente era el mismo de siempre. Teclados sonando, teléfonos que no dejaban de sonar, murmullos detrás de los monitores. Nada parecía fuera de lugar. Martina cruzó. Él bajó la vista enseguida, fingiendo revisar unos papeles. Pero la voz de ella lo alcanzó desde el otro extremo de la sala. Señor, el corazón de Lucas dio un salto. Cerró su carpeta y caminó hacia allí. Cuando Lucas respiró hondo. No tiene por qué agradecerme. Solo hice lo que cualquiera haría. En ella sonrió apenas. Triste, créame. No todos lo harían. Se volvió hacia él, con una expresión que mezclaba vergüenza y gratitud. Estoy acostumbrada a que la gente se aleje cuando me ve caer. Usted no lo hizo. A Lucas la miró con serenidad. Tengo una hija. Señora Delgado, no soportaría pensar que si algún día ella estuviera en peligro, nadie se detuviera a ayudarla por primera vez. La voz de ella se quebró apenas. Su hija, sí. Sofía tiene 9 años. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Es mi motivo para seguir adelante. Asintió despacio, como si aquellas palabras hubieran tocado un lugar dormido en su alma. Hubo un silencio largo. Luego ella murmuró, gracias, Lucas, y siento. Por cómo suelo tratarte en él, solo inclinó la cabeza y salió del despacho. Pero mientras cerraba la puerta, Martina se quedó mirando el reflejo de su propio rostro en el cristal. Esa imagen le devolvía a una mujer que ya no reconocía, y sin entender por qué, sintió el impulso de volver a hablar con él, no como jefa, sino como alguien que, por primera vez en mucho tiempo, quería ser escuchada. Durante años, Martina Delgado había construido un muro perfecto a su alrededor. Éxito, dinero, respeto, pero también soledad, insomnio y una tristeza que nadie notaba. Desde su divorcio, se había convertido en una sombra elegante, siempre fuerte, siempre ocupada, siempre distante. Lo había apostado todo a su carrera, convencida de que amar era perder el control, y perder el control era morir. Sin embargo, desde aquella noche, algo cambió. Lucas aparecía en su mente sin permiso, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. No era atracción ni curiosidad allí. Era algo más profundo, la sensación de haber sido vista, comprendida, sin palabras ni juicios.
Y eso, para alguien que llevaba años fingiendo estar bien, era demasiado esa semana. Lo observó en silencio desde su oficina. Lo veía llegar con la misma puntualidad de siempre, con los hombros rectos y el cansancio escondido detrás de una sonrisa tranquila. A veces recibía llamadas de su hija. Su voz se suavizaba al hablar con ella, y ese simple gesto le parecía humano. Lucas no tenía nada de extraordinario, y quizás por eso resultaba tan real. Una tarde, Martina lo llamó para revisar unos documentos. Mientras él hablaba, ella lo interrumpió. ¿Siempre ha estado solo con su hija? Lucas dudó un momento. Desde que tenía 3 años, su madre se marchó. No supe más de ella. Martina bajó la mirada. Debe ser difícil, a veces lo es, admitió, pero también es lo mejor que me ha pasado. Sofía me enseñó lo que es amar sin condiciones. Ella sonrió. Apenas sabe. Cuando lo escucho hablar así, me pregunto si he hecho bien las cosas. Tengo todo lo que quise, pero no sé si tengo a alguien que me espere en casa. A Lucas no respondió. No hacía falta. En ese instante, la distancia entre jefa y empleado se desvaneció por completo. Eran solo 2 personas rotas, compartiendo el mismo vacío en distinto idioma. Cuando él salió del despacho, Martina se quedó mirando la puerta. Por primera vez en años, sintió que quería salir de la coraza, respirar, empezar de nuevo, pero no sabía cómo, ni con quién, y aunque no lo admitiera, ya había empezado a cambiar. Lucas no lo sabía, pero había salvado algo más que su vida aquella noche. Había despertado su alma dormida. Los días comenzaron a pasar con una calma tensa, como si ambos caminaran sobre una cuerda invisible entre el deber y lo prohibido. Martina trataba de mantener la distancia, pero cada vez que cruzaba con Lucas en los pasillos, algo en su interior se desordenaba. Había una sinceridad en el que desarmaba su perfección cuidadosamente ensayada. Era extraño sentirse observada, no con deseo, sino con respeto. Aunque una tarde, la empresa organizó una reunión improvisada. Todos hablaban, reían, brindaban. Martina, sin embargo, se sentía fuera de lugar. Desde lejos, Lucas la observaba. La vio sonreír, pero sus ojos no acompañaban esa sonrisa. Al final del evento, mientras los demás se marchaban, ella se quedó sola en la terraza, con una copa en la mano y el viento despeinando su controlada elegancia. No pensé que aún siguiera aquí, dijo Lucas, acercándose. No me gusta irme la primera, respondió ella, con una media sonrisa. Ni la última, añadió él. Ella lo miró, sorprendida. ¿Y eso qué significa? Que quedarse sola también puede ser una forma de huir en el silencio. Cayó entre ellos como una confesión. Martina respiró hondo. Usted no sabe lo que es eso. Tal vez sí, contestó Lucas con una serenidad que dolía. He aprendido que hay soledades que se eligen y otras que se heredan. La mía vino con el tiempo y con los errores. Ella lo escuchó sin interrumpirlo. Nadie la hablaba así. Nadie la miraba con esa calma. ¿Y cómo hace para seguir creyendo en la gente después de todo? Porque tengo a Sofía, dijo él. Ella me recuerda que siempre hay algo bueno esperándonos. Aunque no lo veamos, aun Martina se quedó callada, mirando el horizonte. El viento traía el murmullo distante de la ciudad, y en medio de ese ruido, las palabras de Lucas quedaron suspendidas, como una semilla invisible plantándose dentro de ella esa noche. De camino a casa, pensó en lo que él había dicho, en cómo hablaba de su hija, de la vida, del amor, y por primera vez en años
deseó tener a alguien que la esperara, aunque solo fuera con un vaso de agua y una pregunta sencilla: ¿cómo estuvo tu día? A lo que no sabía era que el destino pronto le daría esa oportunidad, solo que llegaría disfrazada de coincidencia y de un pequeño accidente. Era sábado por la mañana. Lucas había prometido a su hija Sofía llevarla al parque después de desayunar. El cielo estaba despejado, el aire olía a pan recién hecho, y por un instante la vida parecía simple. Mientras Sofía corría entre los columpios, él revisaba unos documentos que había llevado en su mochila. No se dio cuenta de que una figura conocida observaba a la niña desde lejos. Martina estaba allí. Había salido a caminar, intentando despejar la mente, cuando la risa de una niña la detuvo. Algo en aquella voz le resultó familiar. Cuando se acercó, su sorpresa fue absoluta. Lucas estaba sentado en un banco, con esa calma silenciosa que tanto la desconcertaba. «Vaya», dijo ella, sonriendo. «Nunca imaginé verlo fuera de la oficina». Lucas levantó la vista, sorprendido, y enseguida se puso de pie. «Sí, hora de ahogado». «Qué coincidencia». Sofía, curiosa, los miró. «Papá, ¿quién es?» Martina se agachó para quedar a su altura. «Soy la jefa de tu papá», dijo con dulzura. La niña sonrió con naturalidad. «Entonces, gracias por dejar que lo tenga un rato los fines de semana. Siempre trabaja mucho». Las palabras inocentes de Sofía hicieron que Martina se quedara sin respuesta. Lucas bajó la mirada, algo incómodo, pero aquel instante cambió algo. Martina sintió una ternura que la desarmó. No era la jefa ni la mujer fuerte, era una persona que, por un segundo, deseó tener una familia como esa. Pasaron la mañana conversando. Sofía hablaba sin parar, y Lucas sonreía como hacía tiempo no lo hacía. Martina los observaba y pensaba en todo lo que había perdido al convertir su vida en una carrera hacia la perfección. Cuando se despidieron, Sofía la abrazó sin dudar. «Ojalá vengas al parque otra vez», le dijo Martina. Se quedó mirando cómo se alejaban. No entendía por qué, pero aquella niña le había dejado una sensación cálida en el pecho, una que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras cenaba sola en su apartamento, no pudo evitar pensar: ¿y si el destino me estuviera dando una segunda oportunidad, pero disfrazada de padre e hija? Era sábado por la mañana. Lucas había prometido a su hija Sofía llevarla al parque después del desayuno. El sol brillaba con una calma tibia, y por un momento la vida parecía sencilla. Sofía corría entre los columpios. Su risa llenaba el aire, mientras Lucas la miraba con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo conocen los padres que luchan solos a unos metros. El destino volvía a jugar su carta silenciosa. Martina Delgado había salido a caminar sin rumbo. Quería olvidar los pensamientos que la perseguían desde hacía días, pero el sonido de una risa infantil la detuvo. Giró la cabeza y vio una niña con trenzas, sonrisa amplia, y a su lado, Lucas. «Vaya», murmuró con una sonrisa contenida. No esperaba encontrarlo fuera de la oficina. Lucas se levantó enseguida. «Sí, hora de ahogado». «¡Qué sorpresa!». Sofía, curiosa, los observó. «Papá, ¿quién es?». Martina se agachó hasta su altura. «Soy la jefa de tu papá», respondió con dulzura la niña. La miró fijamente. «Entonces, gracias por dejarlo venir conmigo los fines de semana. ¿Él trabaja mucho?». Martina no supo qué decir. Las palabras de Sofía le cayeron como un eco
de lo que había olvidado a la importancia de ser esperada, de tener a alguien que te mire con amor simple. Lucas sonrió, incómodo, pero agradecido. Pasaron juntos la mañana. Sofía hablaba sin parar, contándole a Martina sobre su escuela, sus dibujos, su gato imaginario. Martina escuchaba, riendo, sintiendo una ternura que hacía años no conocía. Por primera vez, no era la jefa, era solo una mujer, redescubriendo algo parecido a la vida. En cuando se despidieron, Sofía la abrazó con naturalidad. «Ojalá vengas al parque otra vez», le dijo. Sincera, Martina la observó alejarse, y mientras el viento le despeinaba el cabello, comprendió que algo en su interior había empezado a sanar. A veces, el destino no grita, solo susurra en forma de una risa infantil. Dale like. Si crees que los encuentros más importantes no se planean, comenta si tú también piensas que los niños ven el alma antes que el nombre. Comparte esta historia para recordarle al mundo que el cariño sincero puede cambiarlo todo. Desde aquel encuentro en el parque, algo cambió sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Martina comenzó a buscar pretextos para hablar con Lucas en reuniones improvisadas, correos innecesarios, tareas que podía delegar a cualquiera, pero que por alguna razón siempre terminaban en su escritorio. Lucas lo notaba, pero no decía nada. Solo respondía con la misma educación de siempre, con esa calma que parecía protegerlo de todo, incluso de ella. Una tarde, la lluvia cayó sobre Madrid con fuerza. La mayoría de los empleados se marchó temprano, pero Martina pidió a Lucas que la ayudara a revisar unos informes. Cuando terminaron, el reloj marcaba las 8:30. «Parece que no dejará de llover pronto», dijo él. «No me importa». Hace tiempo que no escuchaba la lluvia sin sentir culpa por perder tiempo, respondió ella. Mirando por la ventana, hubo un silencio. Uno de esos que no incomodan, sino que envuelven. Martina habló con voz baja. «¿Sabe, Lucas? A veces me pregunto, ¿qué habría sido de mi vida si hubiera tenido el valor de elegir el corazón en lugar del miedo?» Él la miró con ternura. «Nunca es tarde para hacerlo». Ella sonrió con tristeza. «Usted lo dice porque tiene una hija que le da motivos para creer yo. Hace tiempo que no tengo a nadie». Lucas bajó la mirada. «A veces no se trata de tener a alguien, sino de dejar que alguien te encuentre». Las palabras quedaron flotando, suaves, verdaderas. La lluvia seguía cayendo, golpeando los cristales, y en ese instante Martina sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era tristeza, era alivio. Por primera vez se permitió ser sincera consigo misma cuando salieron del edificio. Lucas abrió su paraguas y caminó junto a ella hasta el metro. No hablaron más, pero el silencio entre ambos ya no era distancia, era promesa. Esa noche, Martina no pudo dormir. Miró al techo durante horas, sintiendo una mezcla de calma y miedo, porque sabía que lo que había empezado a despertar en su corazón ya no tenía marcha atrás de él. Like si crees que el amor puede renacer, incluso en medio de la rutina. Comenta si tú también has sentido que alguien llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas. Comparte esta historia si sabes que a veces el destino se esconde detrás de una simple conversación bajo la lluvia. Las semanas siguientes fueron distintas. Martina ya no era la misma mujer que entraba a la oficina con el rostro frío y la voz cortante. Sus empleados lo notaron. Sonreía más, pedía las cosas con calma y en ocasiones incluso bromeaba, pero nadie sabía la razón. Solo Lucas
Entendía el cambio silencioso que crecía entre ambos en cada día. Las conversaciones se hacían más largas. A veces hablaban de trabajo, otras simplemente compartían recuerdos de sus vidas. Lucas le contaba sobre Sofía, sobre cómo cocinaban juntos los domingos o cómo la niña dejaba dibujos pegados en la nevera con frases como «Papá, eres mi héroe». Martina lo escuchaba con una mezcla de ternura y nostalgia. «Debe ser hermoso tener a alguien que te vea así», decía con una sonrisa cansada. «Sí», respondía él, «pero también da miedo, porque cuando amas de verdad, te das cuenta de lo mucho que puedes perder». En un viernes, antes de salir del trabajo, Lucas recibió un mensaje: Anne-Sofía está enferma. La escuela la envió a casa. Pálido, pidió permiso para irse. Martina no dudó. «Voy con usted», dijo. Sin pensar en el camino hasta el pequeño apartamento, fue silencioso. Cuando entraron, Sofía dormía en el sofá, con fiebre. Martina se arrodilló a su lado, acariciándole la frente. «Pobrecita, pobrecita», susurró. Lucas la observó, sorprendido por su ternura. En ese gesto, en esa mujer que hasta hace poco parecía de hielo, había algo nuevo, algo profundamente humano. Pasaron horas cuidando a la niña. Cuando Sofía despertó, sonrió débilmente. «¿Te quedas a cenar con nosotros?», le preguntó a Martina, con voz pequeña. Martina la miró, conmovida. «Si tu papá me deja». «Claro que sí». A esa noche cenaron los tres, sin lujos, sin protocolos, solo risas, historias simples y un calor que Martina no sentía desde hacía mucho. Mientras se despedía, la niña la abrazó con fuerza y, en ese abrazo, Martina entendió que no estaba sola de like. Si crees que los pequeños gestos pueden sanar grandes heridas, comenta si alguna vez alguien cambió tu vida con un simple acto de bondad. Comparte esta historia. Si tú también crees que la familia no siempre se elige, a veces se encuentra. El invierno llegó con su aire helado y los días cortos. La ciudad parecía moverse en cámara lenta, y en medio de esa calma invernal, la vida de Martina Delgado había cambiado para siempre. Ya no era solo la jefa exigente ni la mujer que escondía su tristeza detrás de un perfume caro. Era alguien distinto, más humana, más viva, más consciente de lo que realmente importaba. Y todo había comenzado la noche en que un hombre sencillo decidió detenerse a ayudarla. Anne, desde aquella cena, las visitas de Martina se volvieron frecuentes. Sofía la esperaba con dibujos y abrazos, y Lucas con un café recién hecho. Poco a poco, el apartamento de aquel padre soltero se convirtió en el único lugar donde Martina podía respirar sin miedo a ser juzgada. Allí no había apariencias, solo verdad en una tarde. Mientras Lucas lavaba los platos y Sofía dibujaba en la mesa, Martina lo observó en silencio. «Lucas», dijo con voz suave, «gracias por no alejarte aquella noche». Él sonrió sin girarse. No podía hacerlo. «Por compasión, no», respondió, mirándola por fin. Por destino, las palabras la golpearon con una dulzura inesperada. No era una declaración de amor, era una certeza. En ese momento comprendió que el amor no siempre llega con fuegos artificiales, sino con la calma de quien decide quedarse cuando todos los demás se van meses después. Martina pidió su traslado a otra sede de la empresa. Quería comenzar de nuevo,
pero no sola. Lucas y Sofía la acompañaron al aeropuerto el día de su partida temporal. Antes de despedirse, Sofía le entregó un dibujo con 3 figuras tomadas de la mano. «Para que no te olvides de nosotros», dijo. La niña Martina abrazó a ambos. Lloró sin esconderse, sin miedo, sin máscaras, y en ese abrazo encontró lo que había buscado toda su vida: un hogar. Mientras el avión despegaba, pensó que la vida a veces te da segundas oportunidades disfrazadas de errores y casualidades, o de personas que llegan sin que las esperes. Porque los milagros no siempre hacen ruido. A veces simplemente se sientan a tu lado y te devuelven la fe. Dale like si crees que los milagros llegan cuando menos los esperas. Comenta si tú también crees que el amor puede sanar las heridas más profundas. Comparte esta historia para recordarle al mundo que nunca es tarde para abrir el corazón. Suscríbete para más historias que te devuelven la fe en el amor y en la vida.